si querés. Bueno, sí. Bueno, en primer lugar, saludar a todos los que van a ver este video. Si bien estamos saliendo en vivo por Facebook Live, eh, estos videos después quedan, aparte de Facebook, los bajamos y los subimos a nuestro canal de YouTube. Así que bueno, si no es por un lado, por el otro, seguramente después va a tener varias visualizaciones. Así que nada, saludarlos a todos los que se vayan a tomar el tiempo de verlo. Saludar en primer lugar a Romina Cartelone, que nos está acompañando desde Miami. Ya te voy a pasar la palabra para que te presentes vos, Romy. Y bueno, y a Gustavo, con quien generalmente hacemos estos vivos. Y contarles un poquito de lo que vamos a hablar hoy, como para hacer una pequeña introducción. Hoy vamos a hablar sobre creencias limitantes, ¿sí? Estos paradigmas que trabajan permanentemente y que se van manifestando en nuestras acciones y obviamente en función de nuestras acciones, de los resultados que vamos teniendo en nuestras vidas, ¿no? Así que nos vamos a meter en el mundo de las creencias limitantes y la idea es hacerlo a través de una conversación. Hoy se suma Romina, insisto, ahora se presenta ella, pero es coach también. Y bueno, como siempre, tratar de hacerlo de la manera más amena y pedirles a los que nos están viendo que empiecen a participar después con sus comentarios y este, nada, no solamente haciéndonos preguntas, sino también contándonos respecto por ahí a sus experiencias, a lo que piensan o a lo que disientan respecto a lo que estamos diciendo, ¿eh? No hay ningún problema. La idea es que sea participativo y que se haga también un poquito de inteligencia colectiva en conjunto con el público. Así que, bueno, Romy, no sé, ¿querés presentarte? Bueno, muchas gracias, Walter. Mi nombre es Romina Cartelone, como bien lo dijiste. Yo estoy viviendo hace unos 5 años aquí en Miami, soy de la provincia de Mendoza. Eh, por casualidades de la vida, coincidí con Gustavo y bueno, nos pusimos en contacto con esto del mundo del coaching, ¿no? Y empezar a trabajar para mí en este nuevo mundo de cambio de paradigma absoluto fue a partir de, hará unos 2, 3 años ya profesionalmente. Yo vengo del campo de la educación, entonces tengo una mirada bastante particular, ¿no? De muchas cosas, específicamente de estos paradigmas del cual comentabas, Walter. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que va a ser una linda oportunidad para ir dialogando, ir trabajando este tema que es muchas veces un poco complicado de entender, pero que es muy cotidiano, ¿no? Nos envuelve en nuestra vida cotidianamente y plenamente día a día. Así que muchas gracias por la invitación y bueno, le doy el paso a Gustavo entonces. Bueno, muchas gracias, Romy. Acá un placer realmente tenerte acá con nosotros. La verdad que ojalá sea el primero de muchos y no solamente compartamos este espacio en Face Live, sino también en otros espacios en vivo, ya sea webinar o vivo, como O, dije. talleres, O workshops. talleres, sí, tal cual. Ojalá sigamos compartiendo. La verdad que creo que es un espacio con diferentes miradas enriquecedora y bueno, nada, eso. Nada, yo, para los que no me conocen, soy Gustavo Olivera, soy director de Innova Management, la consultora con la cual nos une con Walter, más allá de nuestra amistad de hace muchos años. Y bueno, con Romina, como decía Romina, por esa casualidad de la vida nos encontramos compartiendo intereses, conversaciones y bueno, ahora compartiendo este espacio. Eh, Vamos a trabajar para mí un tema, o vamos a conversar acerca de un tema que para mí es apasionante, que tiene que ver con las creencias limitantes o no. O sea, creencias al fin. Uh -huh. Por lo tanto, digo, estén atentos porque creo que esto es, o sea, si hablamos de poder personal, de empowerment, esto es como el centro, el nodo del poder personal, el nodo central, digamos, el nervio del empowerment, del ser más poderoso en términos de acción, de capacidad de acción. Así que, sin duda, para mí es un temazo. Y el tema, aquellos que somos coaches, aquellos que hemos trabajado, que pasamos por nuestro cuerpo el coaching, que fuimos... nos metimos en un proceso de coaching donde realmente nos desafiamos nuestras creencias limitantes, creo que
Es como así que bueno, nada. Dicho esto, si quieren arrancamos. Dale. Yo puedo arrancar con una pregunta porque, nada, se me generó la curiosidad con algo que dijiste, Romy, y te lo quería preguntar de paso. Porque hablaste justamente de que lo dijiste, no sé si fue intencional o se te salió, esto que tuviste que trabajar aparentemente con algún paradigma, ¿qué creencia había con esto relacionado con tu cambio de domicilio, ¿no? Con irte a un lugar tan lejos y tan diferente, pero dijiste, tuve que trabajar con algunas creencias o algo por el estilo. ¿Qué Sí, bueno, creencias tenías? bueno, la pregunta es qué creencias no tenía. Que no tenías, Este, claro? bueno, te cuento un poco, he tenido la oportunidad, esta es la segunda vez que salgo del país, ¿no? Esta es mi segunda experiencia, por lo cual es un poco menos traumática que la primera experiencia, que fue cuando me tocó vivir en Chile durante 6 años. Y lo digo porque primero era más joven, ¿no? Tenía 21 años, con mi primer hija en la panza, y con muchos prejuicios, ¿no? Y con muchas creencias limitantes en aquel momento en relación a la parte cultural, a la parte cultural sobre todo, ¿no? Muchas cuestiones que después fui planteándome si eran así como yo las creía, y bueno, y después me di cuenta que no. Pero bueno, como todas creencias limitantes, uno se da cuenta que son limitantes justamente cuando nos empiezan a condicionar y cuando nos empiezan a limitar. Entonces, bueno, hice un trabajo bastante profundo porque estaba en soledad, ¿no? En realidad no estaba en un entorno familiar cercano, más allá de que ustedes saben que el paso de Mendoza a Santiago de Chile es un paso de pocas horas y de poca distancia, pero a nivel cultural fue mucho movimiento. Entonces eso generó un cambio profundo en mi vida, ¿no? Un cambio que tenía que ver con entender otra cultura, entender otra idiosincrasia, otra forma de vida, que ustedes dirán, pero si es Chile, es de Latinoamérica, pero en realidad para mí fue un cambio importante porque por mi juventud, por la expectativa que yo tenía de un montón de cosas bueno, que finalmente se fueron modificando. Y después, bueno, cuando me tocó venir para aquí con mi familia, fue un cambio de nuevo, ¿no? Pero ya más preparado, porque ya estructuralmente había roto algunas cosas, algunas creencias limitantes que tenían que ver con esto que nos pasa muchas veces, ¿no? Esta gente es así, o qué sé yo, los americanos son así, así y así, la educación es mejor por esto, por esto, por esto, o es peor por esto y por lo otro. Entonces uno con la experiencia va descubriendo que hay grises, ¿no? Que no hay ni blancos ni negros a veces, sino que hay grises, hay matices que es donde uno tiene que empezar como a meterse un poquito más. Y bueno, eso tiene que ver, ¿no? Con el tema de lo que te comentaba recién, de ir rompiendo algunos paradigmas y que en definitiva me permitieron en la vida ir siendo un poco más tolerante, ¿no? Tolerante y paciente conmigo misma primero, y después para con los demás. Así que más o menos tiene que ver por ahí. Va por ahí. No Bueno, sé si yo te te contesté, cuento. Walter. Sí, sí, sí. No, aparte no solo me contestaste, sino que empaticé y nomás. Bueno, Gustavo sabe, yo también viví 6 años en Chile. Así que esto que me estás contando, no, olvídate. No, yo me acuerdo y el tema de las diferencias culturales, tal cual. Y el famoso tiempo, distancia que hay entre Mendoza y Chile, no existe. Estás en el extranjero igual, ¿eh? No, no. Sí, Realmente. sí, 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 sí. No, 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 es algo que no existe. Así que bueno. Bueno, bueno, buenísimo. Bueno, a ver, por ahí, como para ir contextualizando un poquito lo que tiene que ver con las creencias. Como decía Gustavo, por ahí ni limitantes ni posibilitantes, creencias, en fin, ¿no? Que nos atraviesan y que tienen que ver, son constitutivas de nuestra esencia como seres humanos. O sea, nosotros actuamos o vivimos en función de las creencias que van armando nuestros modelos mentales, estos paradigmas de los que estaba hablando Romy, y en función de eso, digamos, nosotros reaccionamos, interpretamos, emocionamos y en definitiva actuamos todo el tiempo, permanentemente. Eh, Quizás hay una parte muy importante que tiene que ver con todo lo que es nuestro desarrollo, digamos, dentro de lo que es el ámbito familiar, que creería por lo menos los que nos hemos desarrollado en un ámbito familiar tradicional, es como que lo que más nos influye. Otra parte que viene muy dada, digamos, por todo lo que tiene que ver con nuestra historia educativa, el ámbito académico en el cual nos desenvolvemos.
Y hablando de lo que traía Romina, y que yo les garantizo lo que es absolutamente así para los que no vivieron en el extranjero, la cultura. Hay un ejemplo que cada vez que hemos hecho algún taller con Gustavo, en algún punto lo traemos, que te preguntamos, vos cuando manejás en Mendoza, ¿sí? Cuando estás en Chile, mejor dicho, ¿manejás de la misma manera que manejás en Mendoza? No. ¿Por qué? Y porque el sistema es otro. ¿Sí? En Chile se maneja más ordenado, quizás más rápido, pero también, digamos, la autoridad es diferente, la participación de los carabineros en el orden del tránsito, bueno, hay un montón de características, ¿no? Los autos se frenan en la senda peatonal, le dan prioridad al peatón, cosa que acá no tiene. Sí. Bueno, hay un montón de detalles, ¿no? Pero bueno, todo este contexto cultural que tiene que ver con el sistema, ¿sí? En este caso estamos hablando de un país diferente, ¿no? Haya sistema, también nos influye y va desarrollando estos modelos mentales o estas creencias que nos permiten hacer ciertas cosas y que no nos dejan hacer otras. ¿Sí? No quiero hacer monólogos, así que vayan agarrándome la palabra el que Y quiera. creo que ese es el punto, ¿no? Que cuando descubrimos que hay una creencia que nos limita, y básicamente es darse cuenta que hay un freno. Y creo que es un sentimiento que digamos, que es muy claro cuando puedo descubrir que es una creencia limitante, es el miedo, ¿no? Creo que el miedo es el primer, digamos que si lo tuviéramos que poner en un semáforo, es como la luz amarilla, ¿no? Que va tomando una alerta y uno dice, ¿por qué tengo miedo a estos nuevos desafíos? ¿Por qué tengo miedo a conocer una nueva cultura? En mi caso, ¿por qué tengo miedo a estudiar un nuevo idioma? ¿Cuál es la creencia limitante que hay detrás? La creencia de que se pueden reír de mí, la creencia de que, ¿a qué le tengo miedo, no? Entonces, cuando aparece ese sentimiento de miedo que me frena, es cuando me tengo que plantear y decir, ¿qué tipo de creencias son las que me están moviendo o por el contrario, son las que me están frenando? Entonces uno ahí es como que descubre, esto es una creencia que me limita. El punto es cómo desenmarañar, ¿sí? ¿Se dice así? Ese hilo que me he tejido desde desde el vientre materno hasta la actualidad, ¿no? Porque estas creencias, nosotros sabemos que, digamos, el punto más importante es desde los 0 a los 8 años, donde se forman con más, digamos, donde se forman, ¿no? Y que no somos conscientes de esto. Entonces, muchas veces, como no las cuestionamos, como son parte de nuestra vida y no hay un planteamiento, es decir, un cuestionamiento, es como que vivimos con esas creencias eternamente, hasta que algo nos dice, ok, aquí hay una dificultad, hay un miedo, me genera pánico cierta situación, y ahí me doy cuenta y empiezo a entender que hay una creencia que es limitante. Y esto los coaches lo sabemos mucho a la hora de una conversación, ¿no? Cómo ir trabajando esas creencias en nuestro coachee para ayudarlo a cumplir su meta, ¿no? Porque es muy difícil luego cumplir una meta cuando hay algo que me está trabando y me está frenando. No sé qué opinan al respecto. Sí, totalmente de acuerdo. Por ahí le sumo también que nosotros vamos haciendo de esta impronta que dirían los neurocientíficos, ¿no? La impronta esa que es el sello que queda grabado al agua, ¿no? Que no se nota, pero que está. Que nosotros después vamos generando nuevas creencias, ¿no? Y de una manera u otra nosotros tenemos la responsabilidad incondicional, y es responsabilidad personal, no es responsabilidad de otros, de poner, a ver, de primero destapar esas creencias, o sea, descubrirlas, ¿sí? Lo que llamamos el self-discovery, descubrir nosotros mismos cuáles son esas creencias y después cuestionarlas y reemplazarlas por otras que sean más posibilitantes. ¿Por qué digo incondicional? Y porque nosotros no tenemos en la culpa de lo que nos pasó, la impronta que tuvimos, no tenemos la culpa o la responsabilidad de ese momento, pero sí tenemos la responsabilidad de cambiar ahora, de empoderarnos. Y ahí donde está el poder personal, ahí donde está el empowerment, esto que decimos, bueno, a ver, ¿cómo hago para hacer tal cosa si yo no me la creo? O sea, yo no creo que yo pueda hacerlo. Bueno, ahí empezar a cuestionarme, porque si no, no me empodero. Y el desempoderamiento está directamente relacionado con el resultado que quiero lograr. Por lo tanto, lo que quiera lograr, necesito o tener una creencia posibilitante de estar bien parado en ese sentido o cambiarla. Pero aparte hay algo que nosotros vemos que nosotros le decimos juicios maestros, ¿no? Los juicios maestros son estas improntas que vos decías recién, que son esas creencias tan grabadas, o la impronta,
que hace que no nos cuestionemos ciertas cosas, ni siquiera las cuestionamos porque no las vemos, ¿no? Ejemplo, supongamos culturalmente, una vuelta, una, una pariente nuestra le regala a mi hija, para su cumpleaños de 5 años, le regala hace una caja gigante con una cocina, ¿no? Una cocinita con todas las cosas. Y bueno, son esas creencias, ¿no? Ni nos cuestionamos eso. O sea, porque mujer tiene que cocinar. Le tiene que gustar jugar con la cocina. Ni siquiera la vemos, ¿no? Es transparente. No hay forma de verlo porque está aceptado, no lo cuestionamos, es así, es la verdad, es la realidad, ¿no? Este es el gran problema, ¿no? Es la verdad, es la realidad. Cuando no nos podemos cuestionar esto, bueno, tengamos en cuenta que no vamos a poder conseguir resultados, o por lo menos los que esperamos, muchas veces. Algunas sí, la mayoría probablemente no, más en este tiempo, ¿no? En este tiempo donde estamos desafiados intensamente, diría yo, y bueno, estos miedos aparecen, ¿no? Tantos miedos que aparecen y se suma el miedo a la muerte, ¿no? También porque tenemos hoy este miedo que es irracional, bueno, a ver, es un miedo ancestral, mejor dicho, no irracional, ancestral, pero que está presente y que tiene que ver también con esto que nos está pasando. Tal cual. Tengo un comentario, chicos. En principio, un saludo para nuestro querido amigo Carlos Nora, que comenta y dice, un limitante para muchos es la edad. Para que Exacto. lo voy a mover un poco porque justo me lo está tapando. Dicen, ya no tengo edad para iniciar un proyecto o plantearse un cambio. Sí, tal cual, esto no lo pasé por el cuerpo así, tal cual, como lo estás trayendo vos, Carlos. Pero fíjate que eso es muy cultural, Walter, eso es muy cultural. Porque yo que tengo la experiencia de vivir aquí, me doy cuenta de que eso sí es una creencia limitante, pero que tiene que ver con la cultura nuestra, ¿no? Y con la experiencia que nosotros tenemos. Porque, por ejemplo, aquí ese no es impedimento. Aquí una persona de 50, de hecho tengo un conocido que se quedó sin trabajo, 50 años, se quedó sin trabajo hace unos meses atrás con este tema de COVID y tal, y bueno, obviamente te tenés que poner a trabajar, te tenés que poner las pilas, y consiguió trabajo, ¿no? No es un impedimento la edad para conseguir trabajo. Y esto creo que tiene que ver muchas veces con las creencias colectivas, cómo van acompañando o también van de alguna manera cerrando esas posibilidades, porque no solamente tenemos que lidiar con nuestras creencias limitantes, con nuestros miedos, con todos nuestros límites, que nos fueron inculcados a nivel familiar en nuestro seno materno, sino también con todo lo que culturalmente nos están diciendo que, por ejemplo, a partir de los 40 años ya no tenés más posibilidades de, ¿no? Cuando tenemos un montón de casos de gente que ha sido sumamente exitosa o que ha planteado proyectos que hoy son súper novedosos después de los 40, 50, 60, 70 años, ¿no? Es decir, esas creencias son, por eso decimos que son creencias limitantes, porque son creencias que nos han sido impuestas, ¿no? Y como nosotros no las cuestionamos, entonces las aceptamos y vivimos toda la vida de pronto con esa misma idea. Entonces es ahí donde aparece esto, ¿no? Este acompañamiento que muchas veces nosotros desde el coaching empezamos como a tomar conciencia de esto. En mi caso yo recuerdo que cuando yo empecé con el tema de la formación de coaching, yo lo tomé como una oportunidad de trabajo. Yo nunca lo vi como algo personal. A mí, o sea, hice un posgrado de recursos humanos en la universidad y un módulo hablaba de coaching y dije, bueno, lo voy a tomar, justo me venía para acá, esto complementa, no sé. Siempre quise salir del mundo de la educación porque también una creencia mía que la educación ya había llegado a un tope en mi vida y que no quería volver con el tema. Entonces me encontré con un mundo totalmente nuevo en donde para ser coach tenía que primero descubrirme y buscar esa toma de conciencia y justamente trabajar todas esas creencias limitantes, porque si no, de otra manera, ¿cómo puedo ayudar a otro, no? Entonces, creo que tiene que ver con lo cultural también, creo que tiene que ver con lo personal, con las ganas que uno tiene de salir de esa zona de confort también, ¿no? Porque muchas veces hay gente que se queda en la queja, gente que se queda posicionada y no sale, ¿no? Bueno, no, pero es que yo ya soy viejo, no, es que yo ya estoy, ¿no? Esas son esas creencias limitantes que a veces culturalmente las empezamos a probar, pero cuando culturalmente las empezamos a desafiar, ahí se producen los cambios. Esto que está pasando, por ejemplo, con el tema de las mujeres, ¿no? Digamos, ¿por qué se plantea este cambio de paradigma también en relación al rol de la mujer?
como mujer que a lo mejor decide no tener hijos, o que no quiere casarse, porque también hay un planteamiento desde lo social que le permite encontrar ese espacio para decir, mira, esta se lo está planteando, pero es lo que yo pienso. Entonces como que hay una cadena, ¿no? De situaciones que empiezan a cambiar estos paradigmas que vos planteabas recién, Walter. Sí, y me puse muy feminista, lo lamento, chicos, pero es así. Sí, lo vimos. Por eso nos quedamos calladitos, así nos... Sí. Bueno, que paren, que tengo 4 hijas, entonces imagínense, tengo que empoderar a esa muchacha. Olvidate. Yo tengo 2 hijas y el señor tiene una también, así que... Sí, y la tía fina atrás, que te está diciendo, esa chica tiene razón. Era súper feminista, olvídate, súper feminista. Bueno, vos sabés que hablando de los juguetes, yo le había prohibido a mi mamá era muy machista en ciertas concepciones y era muy abierta en otras. Mi mamá era una mezcla rara, ¿no? Pero me acuerdo que cuando yo tenía a las chicas, le había prohibido a mi mamá, le dije, escúchame, ni se te ocurra regalarles ollitas, cocinitas, ese tipo de cosas a mis hijas, y menos planchitas, ni que ellas no van a ni planchar, ni barrer, ni no sé qué. Y bueno, cuento corto, a las niñitas no les gustan los juguetes, ¿me entendés? Los juguetes, las muñecas. Y eso no significa que ellas no deseen o no anhelen o no planteen el hecho de ser madres, o sea, no pasa tampoco por ahí, ¿no? Tiene que ver con otra cosa, sí, tiene que ver con otra cosa. Es así que bueno. Coincido. Dale, Walter, que te interrumpí, perdón. Igual te cuento que yo no sé planchar, es un desastre, o sea, igual que aprendan a planchar, les va a hacer falta en algún momento, pero no que lo tomen como parte de su vida, porque no, pero bueno. No, les decía que Carlitos Nora dice que no es su caso porque él es más joven que nosotros. Carlitos, bueno. Lo dirán por ustedes dos. Sí, Carlitos. Claro. Sí, no, que lo conocemos, así que, bueno. Es la edad del conocimiento, de la lucidez. Pasados los 40 es cuando uno más se cree, con muchas ganas, por supuesto. Hay un tema que, a ver, primero que esto que decía Romina es así, culturalmente, a ver, la cultura se construye también de una manera circular, digamos, las creencias individuales colaboran con las colectivas y las colectivas influyen en la... Bueno, de hecho, eso es lo que dice justamente la teoría de sistemas, ¿no? En la cual también se basa el coaching ontológico. Ahora, esto que trae Gustavo es interesante, porque si bien es verdad que por ahí desde lo cognitivo hay mucha gente que se ameseta después de los 40 o los 50 por esto, por ejemplo, por falta de aprendizaje, por no tomar la decisión de aprender, que eso también lo vamos a tocar ahora, el aprendizaje es una decisión, ¿no? Pero hay otra realidad que sí tiene que ver con que generalmente es la edad donde se empieza a crecer mucho todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, tema que hemos trabajado con Gustavo también en otros, y que estamos trabajando de hecho también en otros webinars o en otros talleres. Generalmente es muy normal que en los seres humanos, después de los 30 a los 40, como que tome un pico el desarrollo de la inteligencia emocional. Esto de empezar a conocernos, a reconocernos, a gestionarlo desde las emociones, ¿no? Cosa que hace también muy interesante la presencia de los cuarentones o cincuentones en las organizaciones, que son gente que tiene mucha experiencia, que obviamente la puede aportar a los equipos, pero que también suelen venir con ese desarrollo de inteligencia. No, a ver, esto es general, ¿no? Habrán casos que sí, habrán casos que no, pero por lo general, y suelen aportar, digamos, una impronta diferente también en los equipos de trabajo. Pero sí, coincido que culturalmente... Nada. Te voy a perdonar lo de cuarentón igual. No sé, el que se haga cargo, el que se quiera hacer cargo. Te lo voy a perdonar porque este año cumplí 40, pero en relación a eso sí, ¿no? Es lo que decís. Soy una bebé. Sí. Claro, desde tu perspectiva soy chiquita, pero desde arriba soy chiquita, pero creo que tiene que ver... Es mala. Sí, es mala. Es mala. Creo que tiene que ver con esto, lo importante que justamente en ese rango de edad también es como que hay más flexibilidad, ¿no? Hay más apertura, hay más darse la oportunidad de cometer errores también, ¿no? De decir, bueno, si cometo un error, puedo seguir. Uno es mucho más flexible a esas edades, porque ya las primeras etapas ya las pasaste, ya fue el periodo donde probablemente terminaste la universidad,
formaste tu familia, es decir, ya estás como en una etapa de mayor relajo, ¿no? Y de Estás de mayor vuelta, disfrute. digamos. Mayor disfrute, claro, imagínate. Si choco, ¿qué importa? Si estoy todo volado, no pasa nada. Sí, Claro. si lo pago Bueno, yo igual, o aparte sea, no pasa pasa algo crucial después de los 40 y que desde la antroposofía tiene que ver con esto de no solamente el desarrollo emocional, la inteligencia emocional, sino que empieza el desarrollo espiritual y la búsqueda de la trascendencia porque nos encontramos con la finitud de la vida. O sea, nos empezamos a dar cuenta de que la muerte está ahí. te hace así el reloj. Sí, tal cual, porque se mueren nuestros padres o ya tenemos, empezamos a conectar con esa parte que tiene que ver con lo trascendente. Entonces ya empezamos a querer trascender. Y bueno, hay una sabiduría no solamente emocional, sino una sabiduría espiritual, o una búsqueda espiritual al menos de esta trascendencia. Necesariamente, porque tiene que ver con la vida misma, ¿no? Con esta búsqueda del sentido y ni hablar si has tenido una vida a las corridas, digamos, ¿no? O sentís que has tenido una vida a las corridas, llega un momento que llega después de los 40, donde te encontrás de golpe con que che, la vida es corta y bueno, ¿cómo trascendemos? Por tanto, yo creo que, bueno, de hecho hay estudios, ¿no? El Global Entrepreneurship, no me acuerdo cómo se pronuncia, es GEW. Los informes son de promedio de edad de los emprendedores, son de más de 40, era hasta hace 5 o 6 años atrás, era 42 años promedio. Y ahora subió a nivel global y es de los 47, 48 por ahí. Y bueno, de hecho hay casos exitosos Sí, en Estados Unidos. Caso exitoso de el dueño McDonald's, ¿no? McDonald's creó a los 55 años, creo que a los 52 años. Por eso lo mencionaba recién, ¿no? Porque hay gente, o sea, hay, digamos, está comprobado que no hay una edad que, digamos, la edad no nos limita. Lo que pasa es que, bueno, justamente esto es nuestra creencia limitante, ¿no? O, por ejemplo, una persona que se jubila y dice, no, bueno, es que yo ya me jubilo. ¿Y cuántas personas entran en depresión por este tema, ¿no? Cuando en lugar a lo mejor de, y es una cuestión que yo por ahí critico mucho en las mismas instituciones, por ejemplo, en la educación, ¿no? Una maestra que se jubila a los 57 años y hay gente que, digamos, hay gente que ya se quiere retirar y decir, bueno, ya está, es hora de descansar, pero hay gente que quiere seguir, ¿no? Porque tiene mucho potencial. Entonces digo, hay que buscar la manera de justamente darle a esa gente la posibilidad de seguir potenciando y de seguir desarrollando, porque hay gente que tiene mucha experiencia, hay gente que es joven, porque ya los 57, los 60 años de antes no son los 60 años de ahora, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las creencias que a lo mejor a nosotros nos impide descubrir el potencial de esa gente y el apoyo de esa gente y lo damos como descartado, ¿no? Porque es como, bueno, no, exacto, tienen que ser jóvenes, y es como descartamos la sabiduría cuando nosotros sabemos que culturas orientales, lo que es más valioso para esas culturas son los niños por un lado y los adultos mayores por otro, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, es justamente la fuente de sabiduría, y nosotros lo que hemos hecho es descartar esa fuente de sabiduría para apostar a, no sé a qué hemos estado apostando, pero lo que sí sé es que tenemos que empezar a escuchar esas fuentes de sabiduría, ¿no? Por lo menos lo digo yo desde el ámbito de la educación, que conozco un montón de profesionales que están jubiladas, por ejemplo, muchas amigas, y que tienen un grado de sabiduría impresionante, y que gente que tiene muchas ganas de seguir desarrollándose y no encuentra el lugar. Entonces digo, ¿por qué el sistema les cierra esas puertas, no? Cosa que no pasa aquí, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, por eso vuelvo al tema de que es una cuestión cultural, ¿no? Y empezar a barrer con esas cuestiones. Vamos a hacer un ejercicio ahí, por ahí una de las formas de encontrar esas creencias limitantes es escucharme la explicación que me doy cuando yo no puedo lograr algo que quiero lograr, o cuando yo me cierro alguna puerta a mí mismo. Es decir, un poco llevando lo que decía recién Carlos Nora ahí en el comentario, es ¿qué explicación me estoy dando yo respecto de por qué no puedo emprender a esta edad? Yo tengo 37, a los 37. Bueno, 10 más. Uy, para que... Se cayó una sota. Pero fíjese, esto es interesante. Hagamos un ejercicio con los que están escuchando. Una pregunta que a lo mejor ustedes conocen. ¿Por qué se cae el marcador? ¿Por qué se cae el marcador? ¿No? Aquellos que están escuchando, que están
No sé cuánta gente hay, si hay... Mi hermano está, mira, bonito, Ah, ahí de está. Barcelona, ahí está Desde Marce Barcelona. conectado. Un abrazo, Marce. Marcelo Cartelones, Bueno, sí, sí. Marce, mirá, esto es gracias a vos, está claro. Claro, ¿ves? El nexo, mira vos. Fue el nexo, exactamente. Dice Marcelo que los cuarentones tenemos más conocimiento de nosotros mismos y con mayor dominio de nuestro temperamento. Qué tema el temperamento. Wow. Sí, sí, sí. Algunos, no todos. Cuando hemos desarrollado inteligencia emocional, sí. Hay algunos que no. Vos Pero sabés sí. que el temperamento es algo con que no se puede... El carácter sí, pero el temperamento está más difícil de moldearlo. Bien. Bueno, volvamos a tu pregunta, dale. Bueno, era, ¿por qué se cae el marcador? Y ahí podemos dar dos explicaciones por qué se cae el marcador. ¿Por qué se cae el marcador? Una, La gravedad. es la ley de gravedad, ¿no? Por la ley de gravedad se cae el marcador. Si yo lo suelto, se cae, ¿no? Esa es una explicación que me deja tranquilo, pero me quita poder. Ahora, si yo la otra explicación que doy es se cae el marcador porque yo lo suelto, ¿sí? Si yo digo que el marcador se cae porque lo suelto, esa es otra explicación que me da poder a mí. Me da el poder de soltarlo o no. Entonces, con este ejercicio simple y barato, digamos, yo puedo tener dos explicaciones ante la realidad. La realidad es que si yo lo suelto, se cae. ¿Sí? El mismo hecho. Sucede exactamente lo mismo. Ahora, yo puedo explicarme qué es, y no, lo que pasa es que yo lo suelto, se cae por la ley de gravedad, esta maldita ley de gravedad que no me permite que yo suelte el marcador y quede flotando, o puedo decir, no, che, la responsabilidad es mía. Si yo suelto el marcador, se va a caer. El contexto es el contexto, ya está. Va a caer porque es una ley que es inquebrable en la Tierra. ¿Sí? Si vamos a la Luna, por ahí no se cae. Pero acá se va a caer. Pero lo suelto yo. La explicación me empodera a mí. Yo puedo elegir esa explicación. ¿Sí? Entonces es una explicación generativa, digamos, le decimos nosotros, ¿no? Explicaciones Sí. generativas. Pero cuando yo me empiezo a explicar ciertas cosas de por qué no estoy pudiendo, ahí puedo meterme para cuestionar mis creencias. Bueno, pero ¿cuál es realmente, qué creo yo realmente? O sea, ¿qué es lo que me hace que yo no Bueno, pueda? ahí, pará, me engancho de donde lo dejaste. Dale, dale, adelante. Es así, coincido, ¿no? Coincido con lo que van trayendo los dos hasta ahora, ¿no? El tema este de tomar conciencia de mis creencias. eh, y por ahí esto que decías vos, Gus, ¿no? Decir, che, ¿qué explicaciones me estoy dando cuando quiero hacer algo y no puedo? O siento que hay algo que me está limitando, ¿no? Pero digo, qué importante es justamente eso, ¿no? Poder, qué importante y qué difícil, porque creo que justamente es una parte del proceso de trabajar una creencia, creería yo que es la más desafiante. Ponerla en el lenguaje, porque es muy difícil poner en el lenguaje una creencia limitante, una semillita que tengo metida a veces en el cerebro, en la mente, tan profundo que es ciego, o sea, soy ciego ante eso, no lo puedo reconocer. Y por otro lado, a veces no sé ni siquiera si lo quiero reconocer, porque a veces es difícil traer y poner en palabras eso que me está limitando. Por ejemplo, no, por ejemplo el tema de la edad, tan real, ¿no? Y tan palpable muchas veces el tema de relacionar la edad con el estudio o la edad con los cambios en general, ¿sí? Pero digo, qué difícil es, pero qué necesario es, dada mi toma de conciencia, el poder ponerlo en el lenguaje claramente para poder distinguirla y después de ahí sí ya empezar a desafiarme con si me sirve, no me sirve, si me está limitando, o poder empezar a analizar, no sé, qué afirmaciones, declaraciones y juicios tengo yo atrás de toda esa declaración. O sea, ¿de dónde viene todo esto? ¿Quién me puso esta semillita acá? ¿Por qué? Boludeces. Esto lo sabe Gustavo también. Yo me quedo tirado con el auto en cualquier lado y llamo al seguro. Olvidad, pero ni levanto el capó, no, ni me calienta, o sea, no. Cuando era chico, mi viejo, cada vez que me arrimaba el Falcon, me decía, no, alejate porque te podés lastimar. Me lo hizo 2 o 3 veces, a los 5, 7, 10 años. No me arrimo al día de hoy. Y no es algo que no pueda aprender. Un día tendré que decir, che, voy a agarrar un vehículo, voy a meter mano y me tendré que ensuciar o lastimar inclusive, pero quizás lo pueda hacer, ¿no? Me limita absolutamente, absolutamente. Yo vengo con mis hijos por la ruta 40, cada vez que los traigo, ellos viven en Tunuyán, a 100 kilómetros de Mendoza, y ya me pasó 2 veces que se me quedó el auto tirado con la suerte de que las 2 veces se me frenó a metros de un taller mecánico, pero a metros, así que cuando decís que, bueno, pero ¿y el día que no?
que no voy a ser capaz de meterle mano yo y quizás salir de una situación y tenerlos a mis hijos esperando en la ruta. Bueno, hay cosas que me limitan, que yo sé que lo puedo llegar a trabajar. Ahora la pregunta es, bueno, y la otra pregunta que me tengo que hacer es, ¿lo quiero trabajar? ¿Estoy dispuesto? O sea, ¿me molesta tanto, me genera tanto miedo, como decía Romy, que me va a poner lo suficientemente incómodo como para salir de esa zona de confort que estaban mencionando algunos de los participantes acá en la audiencia? A ver, ¿quieren que lea? ¿Mm? Dale, eso. Trate algunos comentarios si No, bueno, quedan. hay algunas respuestas relacionadas con con el ejercicio que vos hiciste. Karina dice porque no hubo ninguna acción efectiva que detuviera la caída, sí, pero bueno. Ujú. Bueno, pero No, bueno, ahí involucra a la persona, ¿no? Tiene razón lo que dice. Sí. Porque te involucra y te hace parte y te hace responsable, lo que decía Gustavo hace ratito, ¿no? Esto de, está bien, no soy responsable, a lo mejor, y también el ejemplo que ponías, Walter, no soy responsable de esa creencia que a lo mejor me impuso mi papá, sin ningún tipo de maldad, a lo mejor lo hizo para cuidarte, probablemente lo hizo por eso, pero sí ya de grande soy responsable de salir de esa situación. Sí, porque la verdad, me voy a quedar en la ruta un día, ¿sí? Y voy a exponer a mis hijos a una situación de peligro. Entonces, no somos culpables de nuestras creencias porque, como lo dije al principio, son creencias que vienen en nosotros y se van desarrollando, sobre todo en los primeros años de vida, de los 0 a los 8 años, ¿no? Entonces, dentro del contexto familiar y después lo hemos hablado del contexto cultural, pero sí somos responsables y sí tenemos la responsabilidad de buscar cuáles son las herramientas que nos ayuden a salir de esa situación. Y no solamente a lo mejor no lo podemos identificar desde el lenguaje, porque es muy difícil hacernos esas preguntas, ¿no? Pero sí lo podemos empezar a percibir desde lo emocional. Cuando algo me causa angustia, cuando algo me causa miedo, cuando siento que hay un freno, es decir, el cuerpo me está comunicando también eso, ¿no? La emoción me está comunicando, los sentimientos, la misma intuición. Entonces yo creo que son esos como los factores o los detonantes que nosotros tenemos que empezar como a apuntar, a decir, ok, esta situación me genera estrés, me genera miedo, me genera angustia, me genera incomodidad. Entonces, una vez que yo identifico esa emoción o ese sentimiento o ese estado a nivel emocional o físico, decir, bueno, a ver, ¿cuáles son? Y ahí hacerme la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las creencias que yo tengo en relación a esto? Porque de alguna manera me parece que es como, también necesitamos darles esas herramientas a quienes de pronto no han podido transitar este proceso todavía y aún están trabados en una instancia de miedo o una instancia de esa creencia que no le permite desarrollar todo el potencial. Porque me parece que ese es el punto, ¿no? Que todos los seres humanos desarrollemos nuestro potencial. El tema es que nosotros en nuestra cultura occidental, hemos tenido tan poca conexión con el cuerpo de niños, o sea, de entender el cuerpo, lo que nos dice el cuerpo, las manifestaciones de la emoción que tiene el cuerpo, que nos cuesta identificar. Y después que no hemos tenido una educación en distinguir cuáles son las emociones que sentimos y su correlación con el cuerpo, ¿no? Esto que decimos nosotros, la reconstrucción lingüística o la reconstrucción corporal de las emociones. Entonces, al no tener esta distinción, a veces no sabemos dónde estamos. A veces estamos con un ataque de ansiedad y no distinguimos que es un ataque de ansiedad y no sabemos qué nos está pasando y creemos que nos vamos a morir. O estamos con un ataque de pánico y bueno, eso es más patológico, ¿no? Es más complejo, pero así nos pasa con un montón de cosas. Yo lo que... Uy, perdón. Bueno, sí, dale vos. No, que quería traer, que sumado a esto que decía Romy, que vos decís, es difícil ponerlo en el lenguaje, pero las emociones también son difíciles de poner en el lenguaje. O sea, porque yo coincido con lo que vos decís, ¿no? Respecto a que sería súper importante reconocerme en qué emoción estoy, pero bueno, justamente hablando de inteligencia emocional, también es muy difícil y no estamos entrenados, como decía Gustavo, para poder reconocernos en la emoción que nos está atravesando. Por lo cual terminamos cayendo también en el lenguaje por ahí, ¿viste? En el lenguaje como herramienta para distinguir, como para poner blanco sobre negro y empezar a diferenciar. Nada, si puedo reconstruir esto que me pasa y empezar desde ahora quizás a distinguir que cuando algo sucede me emociono de tal manera, o
o que tal creencia, si es que puedo empezar a agarrarle la punta al ovillo, como vos decías hace un rato, me es limitante o no, hoy, ¿no es cierto? Y es más, hay creencias que quizás en algún momento me fueron posibilitantes y hoy me limitan. Nosotros lo vemos permanentemente, bueno, no te voy a decir permanentemente, pero sí lo vemos en las organizaciones, que aquello que me generó el éxito que hoy tengo, quizás hoy justamente me está frenando, me está trabando, o no me está permitiendo avanzar a un estado que naturalmente, entonces, muchas veces vemos que las organizaciones están ahí, ¿no? Están como en un estado donde vos decís, che, si sacás esta tapita de acá, ¡pum!, salen disparados. Y no sale la tapita, ¿me entendés? Y por ahí desde afuera dices, che, sabemos que tenemos potencial, sabemos que podemos crecer, pero no podemos crecer, porque siguen haciendo cosas que antes hicieron, que los llevaron al éxito que hoy tienen, y a nosotros como seres humanos por ahí nos pasa lo mismo, ¿no? Por ahí venimos acostumbrados de una etapa exitosa de nuestra vida a hacer ciertas cosas que hoy quizás ya no nos son funcionales. Hoy, esto que decías vos, ¿no? Hablando también de aprendizaje, ¿cuántos adultos hay que todavía se resisten a digitalizarse? ¿Cómo decir? Hacerse amigo de ciertas herramientas tecnológicas mínimas, digamos, ¿no? Todavía, y hay un montón, gente de nuestra edad, ¿no? O sea, no estoy hablando de abuelitos. Y bueno, quizás hace... No, yo no soy abuelo todavía, no, me falta. No, pará, déjalo ahí porque sabés que... Sí, Walter, te estás metiendo en un campo engorroso, así. Otro paradigma. Sí. Por ahí lo que trae... Estoy metido en una zona como una nena de 17, yo calculo que me faltan como 10 años todavía. Lo que trae Walter es muy importante, porque nosotros lo vemos mucho en las empresas familiares que nacieron con un emprendedor de la familia y que le dieron mucha fuerza y que empezaron a crecer y entran en otras etapas, ¿no?, de la empresa familiar, en el crecimiento, en la segunda generación, tercera generación, donde ya la fuerza entrepreneurial, si bien está presente, es importante, pero necesitan, o sea, la velocidad que le dio el entrepreneur o el emprendedor, hoy necesita darle capilaridad a la toma de decisiones, darle capilaridad para, digamos, esa autoridad, delegarla, y se resisten, y son, por ahí, esa misma creencia, eso que te hizo crecer, hace que te bloquea y hace que no puedas crecer más, o no puedas trascender incluso con la empresa. ¿Cuántas empresas se mueren ahí, quedan ahí porque el emprendedor, el fundador no fue capaz de generar una generación siguiente o profesionalizarla, como dicen por ahí, ¿no? Que profesionalizarla es más bien generar una estructura sostenible para que después de que el fundador se vaya, la organización siga funcionando. Pero bueno, esto es parte. Ahora, hay algo que a mí me pasa que generalmente cuando, sobre todo en temas de emprendimiento, en temas laborales, cuando yo necesito, supongamos me quedo sin trabajo, si yo voy y me junto con los que están sin trabajo, muchachos, es un lloradero, ¿eh? O sea, esto es ABC. Si yo me quedo sin trabajo, me tengo que ir a juntar con gente que está trabajando. Me tengo que ir a juntar con gente que está emprendiendo, a generar un ecosistema donde esas conversaciones no sean conversaciones de bajón, no sean las conversaciones de que no podemos, no consigo. Si yo me meto en esas conversaciones, mis conversaciones internas, mis creencias, se van a ver reforzadas. O sea, la creencia de que después de los 40 no se puede, después, olvídate, estamos en el horno. Entonces, generar un ecosistema donde vos puedas escuchar conversaciones de posibilidades, cómo lo hace otro, che, ¿cómo es que lo está haciendo? A ver, es uno de los trucos, digamos, uno de los caminos que yo tengo cuando mi conversación interna no la puedo cambiar. Cuando me cuesta cambiar mi conversación interna, esa conversación de imposibilidad, cuando yo me fijo en otro, puedo irme a ese ecosistema y meterme en ese ecosistema, puedo empezar a cambiar mis conversaciones internas. ¿Por qué? Porque empiezo a escuchar conversaciones externas de otros que sí pueden. Y si otros pueden, ¿por qué yo no? Totalmente. Walter, creo que hay varios mensajes, ¿no? Como para trabajar. Dale. Justamente estaba viendo. A ver, para un cachito. Gente que saluda, Noemí, que nos acompaña seguido. Gracias, Noemí. Carlitos Nora, entiendo que una cosa es un limitante y otra la especialización. Si no, todos seríamos mecánicos, Walter, o estoy equivocado.
Bueno, sí, esa es otra explicación limitante, Carlito. Pero bueno, no importa. Viste, no, vos me entendés, me Mira, refiero a los conocimientos mínimos, viste, quiero pero contar un digo, caso, yo, quiero contar un caso de un amigo. Si dale, lo ve, dale, dale. Gusti, me sacó el sombrero, la verdad, viejo. No sé bien cuál es la historia. Gustavo Bardini se llama el flaco. Piloto, hoy piloto de aviones, está pilotando aviones. El curso de piloto creo que tiene mi edad, Gustavo. Salíamos a andar en moto juntos, hacíamos enduro juntos. Tiene mi edad. Y creo que se puso a estudiar para piloto hace 3 4 años y hoy está pilotando aviones. O sea, si ese flaco hubiera dicho, no, yo tendría que haber empezado a los 20 años a estudiar para piloto pero el otro día vi las fotos ahí en el Face y las felicitaciones de todos los amigos y arriba de un avión, con los controles del avión, pilotando el avión, llegando a, no sé si a Mendoza o Buenos Aires, pero me saco el sombrero. O sea, eh, más que eso, o sea, mirá, un flaco de nuestra edad que hace 3 4 años Bueno, empezó a estudiar para mira, piloto. por ahí esto que traes es que la gran estrategia para trabajar sobre las creencias que queremos reemplazar, ¿no? Es el aprendizaje, ¿no? Y el aprendizaje, a ver, nosotros como seres humanos nos construimos y nos deconstruimos permanentemente desde que nacemos hasta que morimos. Y es así, y lo tenemos que aceptar, es así, pues es parte de nuestra naturaleza. Entonces, el frenarnos, digamos, o el quedarnos quietos, es una decisión, así como el aprender, ¿no? Y ese es el desafío. Ahora, lo vuelvo a decir, el aprender es una decisión y por lo tanto, digamos, tengo que ser consciente de qué es lo que quiero para mí, digamos, y qué es lo que quiero aprender, pero así como lo hizo tu amigo, la verdad es que lo podemos hacer nosotros. Bueno, por el tipo de profesión que hemos elegido nosotros, al igual que muchas otras, investigadores, médicos, bueno, ni hablar con la gente que trabaja en tecnología, hay que estar permanentemente aprendiendo, o sea, no te queda otra. Lo de las profesiones, estas de que te recibías y después estabas en un trabajo hasta que Bueno, te jubilabas, ya no existe más. Eso era en la época de nuestros padres, realmente Ujú. venimos de una generación, ese es otro paradigma, gran paradigma, ¿no? El trabajo, la estabilidad y el nacer y morir en un empleo era el objetivo que tenía olvídate. mi viejo y el papá de Gustavo. Y el mío Hoy también, ¿eh? casualmente los dos coincidimos. Yo cuando entré a trabajar en el banco, mi objetivo era, yo veía a los gerentes, que eran gerontes, que tenían 50 años de banco, mi objetivo era, era ser gerente. Ujú. Obviamente, el efecto tequila 97, se terminó todo digamos, con la Te cambió el globalización y objetivo. todo, totalmente. Pero ese era, No, tal cual. yo les juro que era así. Vos veías los tipos, realmente eran dinosaurios dentro de... Vos te acordás del profe, el Navarro Vilches? ¿Te acordás de Navarro Sí, Vilches? sí, por Un supuesto. personaje. Cuando nosotros teníamos 20 años, Navarro Vilches andaba en los 80 y pico, iba a dar clases a la Universidad Nacional de Cuyo de traje con chalequito, corbata y sombrero y bastón. O sea, era un personaje del tipo y sabía de economía Capo. todo, básicamente, ¿no? Titular de la cátedra de microeconomía. Bueno, yo me acuerdo que ese señor un día se paró enfrente nuestro, nosotros teníamos 19 años, 20, y dijo, muchachos, les voy a decir una cosa, se lo digo yo con 85 años, así como sus viejos nacieron y murieron muchos en el mismo trabajo, ustedes prepárense mínimo para cambiar de trabajo unas 4 o 5 veces y de profesión 2 o 3. Wow. Y no solo le pegó, sino que se quedó corto. Sí, yo he cambiado más de trabajo y de profesión, me he cambiado más de 2 o 3 veces. Ujú. Y mi cabeza está abierta, digamos. Bueno, de hecho, con Gustavo, dentro de la consultora, estamos permanentemente viendo a ver qué cosa nueva hacemos, Ujú. qué curso nuevo hacemos, qué servicio podemos incorporar, y tiene que ver un poco con esto, ¿no? Ujú. Ya no se trata de saber en qué modelo calzamos para enquistarnos ahí, quedarnos tiesos. Hoy el mundo, la modernidad, digamos, requiere otra cosa y yo creo que lo que hoy sucede en el mundo está mucho más relacionado con la naturaleza humana de lo que pasaba antes, ¿no? Sí. Yo me acuerdo de mis viejos y me acuerdo de la película de Chaplin, Tiempos Modernos, viste que el tipo lo único que hacía era... Y mi viejo todos los días hacía lo mismo, Lo mismo. lo mismo. Iba, se levantaba a la misma hora, hacía lo mismo todos los días y llegaba a mi casa a la misma hora, ¿viste? ¿Sabe alguna eventualidad? La verdad que es mucho, está mucho más relacionado con nuestra humanidad, el cambio permanente. El problema es esto, ¿no?
creo que nuestras generaciones, las nuevas, tus hijos, Romy, y los nuestros, vienen mucho más seteados para eso. Sí. Por lo tanto, asumamos que en un futuro, digamos, esos miedos, esas incertidumbres, los van a tener que manejar mucho más naturalmente de lo que los manejamos nosotros, por lo menos hasta ahora. Sí, una cosa que quería acotar en relación al comentario de recién, no necesariamente tenemos que ser especialistas en todo, digamos, en el ejemplo tuyo del mecánico tiene que ver con que vos, digamos, detectaste que era una creencia limitante en relación a que probablemente en otra situación similar a la que tuviste 2 veces, pongas en peligro a tu familia. Es decir, no necesariamente vamos a ser especialistas de todo, ni tenemos que ir a hacer cursos de aviación, es decir, tenemos que empezar a pensar en nosotros mismos, ¿no? No necesariamente lo que es limitante para uno es limitante para el otro, eso es demasiado personal, entonces eso hay que estar de pronto un poquito atento, no es cuestión de ser especialistas en todo, y bueno, cada uno tiene sus características. Seguí con lo, me parece que habían uy, hay un montón de mensajes, sí. Dale, sigamos con hay un montón, ahí vamos. María Gabriela dice, las creencias son internalizadas desde lo familiar, social, cultural, pero solo se toma el desafío de superarlas cuando no nos hacen ni feliz, ni nos son útiles, ni autosuficientes. Hay que animarse a superar eso que nos molesta. Bien, sí, está relacionado con lo que hablamos al principio. Marcelo, el hermano de la señorita, dice, independientemente de la edad, hay quienes ni tan siquiera se cuestionan esas creencias heredadas. Tal cual. ¿Sí? Heredadas y otras adoptadas, Marce, ¿no? Lo que pasa es que son digamos, son consideradas válidas, ¿no? O sea, son consideradas la verdad, punto. Esa es la verdad, yo soy así, nací así, no voy a cambiar, punto. El que está equivocado sos vos. Esa es la postura de alguien que, ¿no? De mucha rigidez, que los hay y los habrá y va a seguir, ¿no? O sea, no es algo que vaya a cambiar. En el fondo es la verdad. Pero la diferencia es no es la verdad, sino es mi verdad o tu verdad, seguro. O es su verdad, exacto. Seguro. María Gabriela dice, es tener motivación de volver a empezar, superar los miedos y las incertidumbres. Sí. Uh-huh. Es un poco lo que hemos estado hablando, ¿no? De lo emocional, de los sentimientos, de cómo lo pasamos a través del cuerpo y demás. ¿Sí? Hay algo que por ahí es un poco redundante, que lo que voy a decir ahora, pero creo que de alguna manera se rozó, o ustedes en algún punto también lo dijeron, ¿no? Pero algo interesante respecto de las creencias es que para trabajar sobre una creencia que no me está sirviendo, necesariamente tengo que reemplazarla por otra. O sea, sale una, entra otra, ¿no? O sea, no es que borro y queda el espacio vacío. O sea, si yo quiero solucionar el problema que tengo, y bueno, básicamente algún cursito de mecánica de salvataje me tendré que hacer, y después tendré que meter las manos en el auto, porque si no el aprendizaje no sucede, ¿no es cierto? Si me quedo en lo teórico, pasar algo por el cuerpo, por lo menos, para poder sortear el problema. Yo me acuerdo, si alguna vez tuve que cruzar la cordillera con cadena, no sé si alguna vez tuvieron esa experiencia horrible, ¿viste? Cuando te piden que les pongas cadena. Bueno, pero sí. Yo la verdad es que las primeras, siempre me lo tomé en serio. Estos 6 años que viví en Chile, muchas veces crucé con mi ex esposa, en ese momento mi esposa, y mis hijos, y por lo tanto quería tener cuidado realmente, porque a mí se me fue el auto un montón de veces y sé lo que es perder el control. Y entonces, ¿qué tuve que hacer? Comprar las cadenas y en un día en mi casa las puse, hice todo el experimento hasta que las dejé colocadas. No me iba a arriesgar a ver qué pasaba, digamos, en alta montaña y me dije, bueno, señor, ponga las cadenas. Ah, bueno, ¿para qué le corto el plástico al...? No, ya quería haber pasado, bueno, esa eso experiencia. sucede, ¿no? Y hasta que no lo pasás por el cuerpo no sucede. Pero bueno, en definitiva, me fui un poquito por las ramas. Para poder trabajar sobre una creencia necesito reemplazarla, o sea, si la quiero sacar de mi vida, esto ya no me sirve, la reemplazo por otra. Y es interesante, ¿no? Porque por ahí surge la pregunta, bueno, ¿y por qué creencia la querés reemplazar? ¿O qué te sirve hoy? Que no te estarías dando cuenta, digamos, ¿no? Yo creo que tiene que ver con reemplazarla por creencias que tengan que ver con aquellas que nos den más flexibilidad, aquellas que no... También, volviendo al tema de lo emocional y de lo corporal, ¿no? ¿Cómo me pasa por el cuerpo esto nuevo que me estoy planteando? Es decir,
qué sé yo, una creencia limitante. Los adultos, por ejemplo, lo que me pasa a mí, ¿no? Un poco, los adultos les cuesta estudiar un idioma, ¿no? Y es como que lo tenés en la cabeza porque se supone que por estudios y hay investigaciones y demás, que los niños es más fácil que aprendan un idioma o un adulto. Entonces, si yo me quedo con eso, digo, ah, bueno, no, como a mí me cuesta porque yo soy adulto, listo, entonces no lo voy a hacer, no lo voy a intentar. Entonces, darme la oportunidad, justamente lo que hablabas recién, ¿no? Darme la oportunidad de aprender, de explorarlo, de experimentarlo, entonces ahí me voy a descubrir con esa posibilidad de decir, ah, no, bueno, sí, lo hice, lo logré, ir paso a paso, ¿sí? Y solo va a ir cambiando toda esa situación que me va a permitir decir, ah, ya pude cambiar esa creencia, el que era limitante, en una creencia potenciadora de que sí se puede a pesar de la edad. Creo que tiene que ver un poco con eso, ¿no? No sé, Gustavo, ¿estás calladito? Ah, y estás en mute? Ahí está. Ahí No, está. estaba muteado que estaban... no está calladito. Ahora sí. Te callamos. Ahora sí. No, creo que lo que decís, Romy, tiene que ver con... Sí, totalmente de acuerdo, es animarse a experimentar también, ¿no? Arriesgarse. Explorar, experimentar. Exactamente. Creo que va por ahí. ¿Hay más comentarios, Wally? Sí, Carlitos Nora dice, qué lindo cuando iniciamos algo nuevo y sentimos las mismas emociones de los 20, 25 años. Qué bueno eso, sí. Sí, la verdad que sí. Sí. ¿A Es qué como un motor, ¿A qué ¿no? te referís, Carlito? ¿A qué te referís? No, Carlitos Nora ¿No? está muy felizmente ¿Novia? casado. No. No, Me imagino que no será... yo sabía que iba a arrancar, que iba a disparar la liebre para el lado del campo de los tomates. No. Me imagino que no. No, Carlito. No los veo separados nunca, Carlito y Laurita. La verdad que... No. Qué raro que todavía no comenta la señora. Falta que el comentario de la señora. Carlito, un abrazo. Pero qué bueno eso, ¿no? Como el tema de la pasión con el que uno hace las cosas es el motor que impulsa, ¿no? A cambiar y romper esos paradigmas y esas estructuras con las cuales nosotros a veces nos regimos y nos cuesta tanto lidiar, ¿no? Cuando aparecen los dolores de cabeza, el dolor de espalda, uno ahí se tiene que empezar a plantear seriamente qué está haciendo de su vida, ¿no? Porque no es normal, se los comento a todos, no es normal, no está bien que te duele la cabeza, que te duele la espalda, que te sientas agotado, que te sientas agobiado. Entonces, bueno, tenemos que empezar a plantear cuáles son las cosas que justamente que me estoy cargando a la espalda, que me están preocupando de más. Son como tips, ¿no? Para darse cuenta de decir, ah, aquí hay algo que tengo que trabajar. ¿Qué palabra trajiste recién? El tema de la pasión, ¿no? Creo que me apasiona y eso que me enciende. Y qué importante que es sentirnos encendidos en lo que hacemos todos los días, no solamente una vez en la vida o 2 veces en la vida, porque si no... Sabes que a mí me pasó algo muy curioso, y con esto termino, creo que ya estamos casi en tiempo. Sí, tenemos tiempo. Vos sabés que me pasó algo súper curioso cuando llegué acá. Bueno, yo hice, como les dije, un posgrado en recursos humanos y tal, y cuando me vine acá dije, no quiero saber más nada de la educación, no quiero saber más nada de esto, ya estaba como saturada, estaba hasta acá, ¿no? En Argentina me habían, como que dije, sentía que el sistema educativo descansaba en mi espalda, dije, no, esto no es para mí. Bueno, cuento corto, dije, bueno, no, me voy a hacer una certificación en recursos humanos y tal. No te miento, no te puedo explicar la cantidad de veces que traté de leer ese libro, y no te digo que no me guste, me gusta, ahí. Primera dificultad que estaba en inglés, entonces dije, no, la primera excusa, no sé inglés, entonces me tengo que poner a estudiar inglés. Bueno, estudié inglés, ya entendí inglés, volví a agarrar el libro de nuevo y dije, no me gusta. No, es que los exámenes, bueno, siempre era una excusa. Hasta que me pregunté, ¿por qué sigo poniendo excusas? Entonces, yo dije, ¿pero por qué me cuesta tanto? Y era posponer, no, la fecha de examen, no, la pospongo, no, este mes no, el mes que viene, no, el otro mes. Bueno, cuento corto, se me venció, ¿no? Y dije, ¿pero por qué me pasa? Era la primera vez en mi vida que yo empezaba algo y no lo terminaba. Y mira, que he hecho cosas, ¿no? Y me di cuenta que no me apasionaba. Me di cuenta, o sea, me dije, ¿qué es lo que me está limitando? ¿Qué es lo que me está frenando? ¿Por qué le pongo excusas? Porque no me gusta. Entonces, también fue romper con una creencia limitante y decir, bueno, es la primera vez en 40 años que empiezo algo y no lo termino. Y me lo tengo que permitir, porque no me gusta, no me apasiona, punto. Lo solté, lo dejé y seguí dedicado al tema de la educación, que es lo que me apasiona, que me encanta, que me transporta a otro espacio, ¿no? Esa es un poco una experiencia clara de creencias limitantes. Eso que acabas de traer es buenísimo. Y también para ir cerrando, conozco mucha gente que nunca pudo terminar la universidad
o no tiene universidad, y una de sus creencias limitantes es que sin estudio no pueden lograr algo más. Y créanme que conozco muchos emprendedores, empresarios que ganan mucha plata y que les va muy bien, que nunca terminaron, algunos que conozco ni la secundaria. ¿Sí? Y no vinieron y la plata o el dinero que hacen, o lo bien que les va, económicamente hablo, ¿no? Quizás no hablo de otro ámbito. Económicamente no tiene que ver con el que haya heredado nada. Y conozco, pero se los puedo nombrar, no lo haría acá por una cuestión de ética. Pero clientes nuestros que tienen mega empresas que facturan 600, 700, 800 millones de pesos, 1.000 millones de pesos, y que no tienen universidad y les va bien y llevan sus negocios perfectamente y tienen gente a cargo, mucha gente a cargo, otros menos, pero Y cuando necesitan algún universitario brillante, nos llaman a nosotros. tal cual, Claramente. exactamente, aquí estamos. No, se rodean de profesionales que hacen el laburo operativo y ellos se dedican a soñar, a vivir, a trabajar, a hacer negocios y a vivir la vida. Pero es así, o sea, los podría nombrar con cuántos clientes hemos tenido así. Montones. Dejar Mendoza es No lo emprendedorismo. hagas, no lo hagas, no lo hagas. Sí, son varios. Pero ¿por qué digo esto? Porque una de las creencias limitantes es que después de los 40, ni hablar si no tengo título. Y gente, créanme que es precisamente una creencia limitante. Absolutamente. ¿Y cuántos padres siguen torturando a sus hijos? ¿No estudiaste en la universidad? Bueno, pero yo voy a agregar algo. La realidad, que hace un rato lo fuimos trayendo un poquito, ¿no? Con Romy y Gustavo, los tres creo que estuvimos hablando o rozamos el tema, es un constructo que armamos nosotros. Mi realidad no es la misma de Romina ni la de Gustavo, pero de alguna manera que se va formando por todo lo que nos llega todo el tiempo, la realidad que nos venden hoy los medios de comunicación. Yo he escuchado cosas hace poco, ¿no? Dentro de este contexto. Y es más, dentro de un contexto político, una facción política hablando mal de la otra, no importa quién con quién, pero cosas como, por ejemplo, el 99% de la gente que nace en casas pobres van a seguir siendo pobres, ¿sí? Y los que nacen en hogares ricos son los futuros ricos. Esto lo escuché, es más, en debates en noticieros hace unos días, estaban hablando sobre estas estadísticas, ¿no? ¿Qué pensás que va a pensar un chico hoy, un adolescente que escucha eso? Ah, estoy frito. Estoy frito. O sea, clase media, media baja argentina o pobre directamente, o sea, estoy condenado, yo sé que no voy a llegar a la situación que está comentando Gustavo. Y no es así. Pero bueno, lamentablemente la realidad que nos venden los medios de comunicación muchas veces son también creencias limitantes que nos encapsulan o nos meten. Ni hablar las redes sociales y la polarización que generan hoy, que es un tema aparte. No da, lo menciono, pero no, ni me voy a meter ahí. En ese sentido somos, digo, caso ejemplo nosotros. Yo vengo de una familia súper humilde. Nosotros íbamos a buscar el agua a 5 cuadras a veces cuando se cortaba. Y se cortaba muy seguido. Y vivíamos en mi casa de infancia, era de adobe, y mis abuelos vivían adelante, y el baño lo teníamos afuera, tenías que salir al patio de invierno, verano, cuando fuera. En Calefón lo vine a conocer a los 6, 7 años. Me acuerdo que mi viejo compró primero en Calefón una leña. En otro momento calentaba a mi vieja en palangana el agua y te bañaba con eso. O sea, digamos, y sí, lo que sí, a ver, en mi caso, fue estudiar y siempre mi viejo me decía las juntas, sí, vos te juntás con ese, ¿no? Con este no te juntás, con aquel sí te juntás. Y creo que eso fue mucho, o sea, tiene mucho que ver. Con Gustavo, en nuestra adolescencia nos criamos, la mayoría de nuestra adolescencia fue infancia y adolescencia, más adolescente, pero vivíamos ¿a cuánto? ¿A 6 cuadras? 6, 7 cuadras. Sí, 7 cuadras. En una zona de Mendoza embromada, jodida, digamos, y humilde encima, muy pobre, no digamos humilde, pobre. Empobrecida más que pobre, ¿sí? Y sigue siendo igual, sigue estando igual. Peor, te diría yo. Cada vez que pasamos con él por ahí decimos, mirá, esta huevada sigue igual. Bueno, pero yo tuve la lucidez, quizás, de vivir ahí y mis viejos siempre me apoyaron en ese sentido. Yo siempre me movía y seguí yendo al colegio en Godoy Cruz, seguí moviéndome en otro ambiente, digamos, lo cual me ayudó también a tener en mi cabeza, ¿no? En mis modelos mentales, una realidad distinta
bueno, cosa que me acompañó después. A mí nadie nunca me tuvo que poner un revólver en la cabeza y decir, che, preparate, che, aprendé, che. No, olvídate, o sea, fueron decisiones que fui tomando, pero muy, muy vinculado, digamos, con el contexto en donde vivíamos. Sí, sí, tal cual. De ahí, Independientemente del título universitario, no. Yo soy no, no universitario y importa. tengo posgrados, tengo 10 posgrados, no sé, de 10.000 huevadas estudiado. Independientemente de eso, porque yo soy así, porque a mí creo que lo heredé de mi vieja y mi viejo. Mi viejo yo lo vi estudiando de cuando era grande ya. Él para poder ascender el trabajo tenía que estudiar, entonces lo veía estudiando en las noches. Venía a laburar y se ponía a estudiar en las noches. Mi vieja, bueno, nada, mi vieja siempre. Pero es así, o sea, digamos, independientemente de eso. Bueno, nada, son cuestiones por ahí que yo, o sea, para mí fue un triunfo personal. eh, eh, Tiene que ver con esto de las creencias limitantes o no. O sea, yo podría haberme quedado ahí y decir, bueno, che, acá no hay posibilidad o no, qué sé yo. Y mi viejo es bueno. Lo que decías recién de que la educación es, digamos, una decisión, ¿no? De querer aprender, de Exacto. querer salir adelante. Es una decisión personal y sobre eso hay que seguir trabajando. Bien, Bien. hay otros comentarios. No sé si los estás viendo, Walter. ¿Querés leerlo vos, Romy, tenemos. o Wally lo está viendo? Sí, los estoy viendo aquí. Bueno, Carlos dice que no, que la flaca nos mata. Cuidado con lo que dijeron recién. Más enamorado que nunca, habló de lo profesional. Dice, muy bien, Carlos, qué señora, ¿cómo la sacó? Muy bien. Es re salamero, Nora. ¡Oh, Pero, Dios mío! No, bien, bien. Cecilia nos dice, exacto, no deben pesar, debemos disfrutar, nacen los mejores resultados, ¿no? En relación a lo que hablábamos recién, mi hermano dice, uy, tengo el lomo roto, lo que decía yo recién acá, pero dice, Enrique nos dice fluir, María Gabriela nos dice, quizás hay que diferenciar cuando se superan creencias, porque el contexto me lo obliga, o cuando lo hago por ganas o lo hago sin ganas. Decidir que no quiero hacer es también superar creencias. Bien, sí, claro, por supuesto. Y Adri nos dice el poder de la resiliencia, ¿sí? Laura se quedó pensando, pero no, Laura. Laura es la señora de Carlos. Sí, Laura, por favor, no queremos. Te dije que iba a aparecer. Hola, Laura. Bien, aparecen las mujeres, me encanta. Qué bueno eso, ¿no? La declaración del no a veces, no quiero hacerlo, no quiero cambiar esto porque, bueno, justamente no es limitante tu creencia porque no te está, digamos, causando ningún inconveniente, ¿no? Por ahí es limitante para otra persona que te está exigiendo ese cambio. Es que es medio raro, pero es así. ¿No? Bien, Bueno, gente, yo creo que con esto último ya estaríamos. Estamos en la hora de 5 y la verdad que a mí ha sido súper entretenido. Espero que para la gente que escuchó también. ya se están desconectando, dirán, chao, no, bueno. Ha sido un placer, Romy, la verdad. Bueno, gracias. Marcelo, Igual. si estás ahí escuchando, gracias por la conexión con Romy. La verdad que de primera creo que pegado hondo también, así que está muy bueno. Y sin duda va a ser el primero de varios. No sé, Wally, ¿qué opinás? No, a mí me cayó como el traste, yo creo que esta va a ser la última vez. No, de 10, Romy. Bueno, un placer, chicos. Y eso es lo lindo, ¿no? Vivirlo como una linda conversación. Te voy a pasar. ¿Cómo? Bueno, sí, la verdad es que en ese sentido siempre, por lo menos los vivos que hacemos con Gustavo los armamos así, ¿viste? De manera lo más, a ver, hacemos foco en lo que tenemos que hacer foco, tratamos de hacer participar a la gente, incluirlas y nada, y de hecho, y fluir también, si es que la gente de repente nos pide irnos para un lado o para el otro, no hay problema, y hacerlo de esta manera, desestructurada y espontánea, entendemos que es lo que también a la gente le gusta, por lo menos, y donde nosotros nos sentimos cómodos. Porque vos lo decías hace un rato cuando hablabas de esto que largaste, que soltaste. Si lo vamos a hacer, como diría el negro Olmedo, lo hacemos bien y se tiraba la estola para atrás. Sí. Si lo vamos a hacer con gusto, y para hacerlo con gusto tiene que ser así, ¿viste? Le quitamos un poquito de solemnidad y le damos una impronta así como más fluida, y ahí sale. Entonces, bueno, esa es la manera también de poder estar 1 hora y pico hablando sobre creencias limitantes, digamos, y que la gente se enganche. Y lo importante es que generar, bueno, digamos, la importancia de generar un espacio que le dé posibilidad al otro, ¿no? Abrir espacios de posibilidad me parece que eso es extraordinario y es una gran herramienta que estamos poniendo a disposición de un montón de gente, ¿no?
Exactamente, exactamente. Esa es la idea. Así Sí, que bueno, tal cual, Romy, tal cual. un placer, buenas noches. Ya tenemos 2 horas de diferencia. Igual Ya me tengo que son... conectar de 7 a 10 de la noche, hablando de país Ah, bueno. capitalista. Bueno, disfrutalo, disfrutalo, porque Lo acá, mira, disfruto, sí, sí, sí. No se vengan para acá, porque es un país capitalista que hace trabajar mucho a la gente. no, no hay problema. Si acá trabajamos, no sabes lo que trabajamos acá. Bueno, chicos, un placer, la verdad Bueno, que muy buena onda. Un gusto enorme y bueno, cariños para todos los que están conectados o los que nos van a escuchar después, ¿no? Así está que bueno, Sí, bien. sí, sí. hasta la vista. Hasta luego. Esto queda en Besos. Facebook y en YouTube, así que chao, Bueno, saludos, gente, Nos saludos a vemos. todos. Dale, bye. Chau, chau. nos vemos.